Vamos a leer el capítulo 5 de Nehemías, Nehemías capítulo 5, versículo 1. Dice así: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y había quien decía: nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Hay algunos de nuestras hijas ya, los que están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlos, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles, a los oficiales, y les dije: exigid interés cada uno de vuestros hermanos, y convoqué contra ellos gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Callaron pues y no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No entenderéis en el temor de nuestro Dios. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero, grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis las tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis a ellos como interés. Y dijeron: devolveremos y nada les demandaremos. Haremos como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También todo el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 de Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, tomaron de ellos por el pan, por el vino, más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor a Dios. Vamos a repetir esa parte del versículo. Y dice: pero yo no hice así a causa del temor a Dios. Amén. Vamos a darlo hasta allí y ahorita ya continuamos en esa parte. Yo no hice así a causa del temor a Dios. Yo le he colocado un título y es: el temor a Dios nos hace ser diferentes. El temor a Dios nos hace ser diferentes. Amén. Bueno, fíjese lo que se está presentando. Y venimos en la secuencia. Venimos en el pensamiento que los enemigos, Gesén, ¿verdad?, el árabe, los amonitas, Sanbalat, no pudieron detener la obra de Dios. Pero fíjese que internamente lo que comienza a detener la obra de la reconstrucción de las murallas no fueron los enemigos externos, sino un conflicto interno. ¿Y cuál fue el conflicto interno? Que la gente pudiente, la gente que tenía, que alcanzaba a tener, ¿verdad? Ellos
cuando como ellos, el pueblo de Israel quedó muy económicamente muy destruido, ellos venían, ¿verdad? Y como no tenían que, las tierras que ellos tenían que darlas, ¿verdad? Quizás venderlas mal o hipotecarlas, como uno ya acá habla en esos términos. Y para ellos, porque ellos tenían serios problemas económicos. Entonces ellos como tenían, se aprovechaban, los ricos, ¿verdad? Los que tenían, se aprovechaban de la necesidad de las personas, de los judíos que no tenían nada. Entonces por eso Nehemías dice que él se enojó en gran manera por esto, porque él dijo, Nehemías dijo, pues si nosotros estamos rescatando, de parte de Dios estamos rescatando a estas personas y ustedes los quieren volver, o sea, los quieren esclavizar a ustedes, o sea, ¿cómo es posible esto? Pero fíjese que hay dos clases de, digamos así, de reacciones, ¿verdad? Unos que se están aprovechando de la necesidad, y Nehemías de parte de Dios que hace parte de la solución en las necesidades de los demás. Nehemías era un hombre de oración, ¿verdad? Y de relación con Dios. Pero Nehemías también demostró que ese amor que le tenía a Dios, ¿verdad?, se demostró también cuando defendió a las personas necesitadas. Entonces tenemos que, pues, nosotros aprender de esto, ¿verdad? Porque si nosotros decimos que tenemos una buena relación con Dios, se debe demostrar, como lo dijo Jesucristo, cómo amamos al prójimo. Tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero también es un deber amar a nuestros semejantes. Y el amor aquí, ¿dónde estaba? El amor por los semejantes, por su pueblo, por el mismo pueblo no estaba, ¿verdad? Entonces vemos dos clases de personas o dos clases de reacciones aquí en este pasaje. Uno, el pueblo que se aprovechaba, ¿verdad?, del otro. El pueblo que de pronto tenía las maneras, prestaban intereses muy altos. Y en Deuteronomio decía que, es más, dice, ahí están unos versículos que debían prestar sin interés a su pueblo, que de pronto a las naciones paganas sí debían prestar con intereses, pero al pueblo de Dios no se podía prestar de esa manera, ¿verdad? Entonces aquí estaban invalidando la palabra de Dios. Por eso Nehemías, la actitud que toma es de enojo sobre lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué hizo que Nehemías fuera diferente? Él lo dice ahí en ese versículo. No lo hizo así por causa del temor de Nehemías. Era el gobernador asignado, ¿verdad?, por el rey Artajerjes, y él podía valerse de esa posición y quizás aprovechar esa posición para esclavizar o tener poder sobre el pueblo de Israel. Pero él no lo hizo así porque él temía a Dios. Y una de las cosas que nos va a detener a nosotros el no pecar, ¿verdad?, el no ser insensibles, el no ser duros, ¿verdad?, con las demás personas, es el temor a Dios. Si no tenemos temor a Dios, nosotros vamos a aprovechar, inclusive vamos a hacer daño a los demás porque esa es la ley que nosotros tenemos dentro, porque quizás nosotros mismos también nos estamos haciendo daño, ¿verdad? Nos estamos con el pecado, ¿verdad? Y es la misma ley que vamos a utilizar con las demás personas. Entonces es muy importante que notemos eso. Y lo primero que yo quiero que escriban es: ¿cómo está mi sensibilidad? ¿Cómo está mi sensibilidad? Vamos a leer los primeros versículos
Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Fíjese que el problema era ¿qué? No era con Sanballat, no era con Tobías, era con sus hermanos. Era interno lo que estaba tratando de detener la obra del Señor. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Había problemas ¿qué? Económicos alrededor. Había un problema económico alrededor. Ellos tenían que pedir prestado para comer, se endeudaban, ¿verdad? Y dice, habían quien decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano, a causa del hambre. Entonces fíjese, ya van dos clases de personas aquí que están clamando, ¿verdad? Había en el versículo 4, había otra, había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y sobre nuestras viñas. O sea, ellos tenían que pagar un tributo allá, todavía ellos no habían sido liberados completamente. Entonces no tenían para pagarlo y tenían que prestarle a esas personas que tenían, entonces quedaban endeudados con esas personas. Entonces, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos son como los hijos de ellos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, esclavitud, ¿verdad? Y algunas de nuestras hijas lo están allá y no tenemos posibilidad de rescatarlos, o sea, ya ellos lo habían perdido, había personas que habían perdido su familia por causa de estas cosas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros, ni siquiera ya. O sea, estaban totalmente, había un problema bien grande. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar, el versículo 6. Y menos en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Cuál es la reacción de nosotros? ¿Cómo está nuestra sensibilidad? ¿Qué pasa por nuestros sentimientos? ¿Qué sentimos cuando otro está en una posición como este pueblo de Israel? Pasamos como el sacerdote de largo. Quizás a veces creemos que porque nosotros venimos, yo vengo a predicar todos los domingos, todos los miércoles, ya yo estoy haciendo la obra de Dios, pero muchas veces creemos que por hacer una obra estamos dejando de hacer otra. Quizás ustedes dicen, pero yo cómo voy a ayudar. Quizás hay jóvenes que están en un problema, no tienen al Señor primeramente, no tienen, quizás tienen una necesidad de un consejo. Quizás en el contexto de nosotros no es, no, pastor, pero nosotros no tenemos dinero tampoco. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Pero quizás no es eso lo que Dios nos quiere dar a entender, sino que hay quizás muchos de nuestra propia familia, porque estos eran pueblo de Dios. Quizás hay muchas personas, amigos de nosotros. Quizás hay muchas personas que de pronto tenemos la oportunidad de darle la verdadera necesidad que ellos tienen, que es Cristo. Porque la verdadera necesidad no es solamente que le ayudemos con algo. Y eso está bien porque tenemos que hacerlo. No es solamente, sino presentarle, ayudarlo en eso, pero presentarle, ¿verdad?, a la verdadera necesidad que se tiene en el corazón. Y esa necesidad es Cristo Jesús. Esa necesidad es de Él. Entonces nosotros a veces pasamos de largo. Vivimos una vida afanada en nosotros mismos, quizás no hay sensibilidad con las demás personas, quizás pasamos, y Nehemías era un hombre sensible y desde el comienzo lo hemos venido viendo, que cuando él encontró el muro, dice que ¿qué fue lo que hizo? Lloró, se sentó, lloró, ¿verdad? Y hizo duelo por algunos días y comenzó a ayudar al pueblo que estaba destruido. Pero fíjese que no solamente se quedó en la reconstrucción de la muralla,
sino que ya aquí él le importaba ya cómo estaban ellos, qué hacían ellos para sobrevivir. Entonces, cuando él oyó esto, y el versículo 6 dice, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué meditó? La condición de los demás. ¿Y qué hizo? Y reprendí a los nobles y a los oficiales y dije, exigid interés cada uno de vuestros hermanos. Ahora, ¿quiénes estaban haciendo esto? Los nobles y los oficiales, cada uno de nuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. No solamente tenemos que quedarnos en que me duele ver sufrir a alguien, y lloro con ellos, y lloro por ellos, y oro y ya, sino que él, ¿qué hizo? Una acción. Dice que convocó una asamblea, como él era el gobernador, puso un plan para ayudar. No solamente tenemos, y eso lo tenemos que cambiar, ¿verdad? De esa forma de no interesarnos por los demás. Y yo le doy gloria a Dios por las personas que están aquí, que sí de verdad le interesa. Vamos a seguir. Jesús, cuando predicaba, ¿qué era lo que hacían? Los alimentaba, le importaba también la parte física. Ahora, nosotros no, él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. No es solamente que nos duela, sino que hacer un plan de ayuda, ¿verdad? Para lo que se requiere. No solamente que nos quedemos en lágrimas, ay Señor, los niños de allá, de los barrios de allá, periféricos, Señor. Bueno, vámonos un día por allá, vamos a abrir un comedor, vamos a hacer obras sociales. El evangelio no solamente se debe predicar con palabras, como hemos quedado muchos en las palabras, y en eso hemos fallado. Nehemías, ¿verdad?, no se quedó solamente en las palabras, y Jesús tampoco, porque Nehemías está quizás representando esa obra que Jesús está haciendo en nosotros de reconstrucción de nuestras vidas. Él fue un hombre sensible. ¿Cómo está nuestra sensibilidad al problema social que hay en nuestro entorno? ¿Qué plan estamos haciendo? ¿Qué propósitos? ¿Qué proyectos tenemos para...? Y vamos a trabajarle a eso en el Señor. Que no solamente podamos ir a llevar la palabra, sino como ustedes lo han venido haciendo. Y yo sé que eso ha estado ahí. Yo sé que Dios ha puesto eso en el corazón de muchos, de no solamente irles a llevar la palabra, sino también otra clase de ayuda que sean, ¿verdad?, más cercanas a las necesidades de las personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Entonces Nehemías reprendió en el versículo 8 y les dije, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis a vuestros hermanos, ¿cómo es posible? Y serán vendidos a nosotros. O sea, después de rescatarlos de los enemigos, ahora ustedes se van a aprovechar de ellos. Y callaron. ¿Y qué dijeron? Pues no tuvieron que responder. Nehemías los confrontó con la verdad. A veces nosotros decimos, bueno, que sufran ellos, ya yo no. Bueno, eso lo están haciendo ellos responderán ante Dios. Esas cosas, muchas veces hasta mi persona lo ha dicho. Allá responden ante Dios, pero no tenemos que... Eso es falta de sensibilidad. Cuando nosotros decimos allá ellos, como hizo Pilato, allá ellos, él podía decir, bueno, eso estaba entre los planes de Dios. Y Dios sabía que tenía que pasar así, pero digamos que en nuestras posibilidades
si nosotros podemos hacer algo, vamos a hacerlo. Bueno, fíjese que en el versículo 9 dice, y dije, no es bueno lo que hacéis. O sea, si algo no está bien y nosotros nos quedamos callados ante eso, ¿qué pasa? Que estamos en lo mismo, estamos participando. Por lo menos ya dijimos. Por lo menos ya dijimos. Y eso hace, pues, claro que tenemos que saberlo decir. Y dijo, no es bueno lo que hacéis. No podemos decir que algo está bueno cuando está malo. Amén. Si algo está malo, está malo. Y si no está, ¿cómo está? No está bien y está mal, no. Dice la palabra en los hay de Isaías. Hay de que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. O sea, en otras palabras, si nosotros seguimos sin temor a Dios, vamos a ser otra vez presa para los enemigos. Claro, porque el temor a Dios es el que nos lleva, ¿verdad?, a honrar y obedecerle a Él. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que lo devolváis hoy sus tierras, restitución, y no restitución de tierra de la que estamos viendo acá. Sí eran de tierra, pero fíjese, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente nosotros tenemos que pedir perdón y quedarnos con las cosas. Por ejemplo, si yo le fallé a Juan David, ya le pido perdón a Dios solamente. Y no voy donde Juan David, le digo, Juan David, perdóname. Perdóname y perdóname por esto, esto y esto. Porque no es solamente decir perdóname por todo lo que te he hecho, sino específicamente por lo que hemos hecho. Y en este caso, como ellos habían robado, porque eso es robar, ellos tuvieron que devolver las tierras. Eso, fíjense, lo hacían ellos y eso es lo que hizo Zaqueo. ¿Recuerdan el pasaje de Zaqueo? Lo devolvió cuadruplicado. Se llama restitución. Sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos esto como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, fíjense, las autoridades espirituales, y les hice jurar que harían conforme a esto. O sea, no solo dijo, bueno, que se haga, sino que se percató de que fuera un hecho. Porque no podemos dejar las cosas al aire. Bueno, que lo hagan si ellos quieren. Él sabía que si lo dejaba así no podían hacerlo. Entonces él se percató. O sea, miren todo lo que hizo. No solamente dijo que estaba malo, sino que se percató de que fuera así. Firmaron. Bueno, ahí viene la otra parte. También desde el día, el versículo 14, también desde el día que me mandó el rey, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. ¿Cuántos años habían pasado? 12. Dice, ni yo ni mis hermanos comimos el pan de gobernador. O sea, lo que se les había asignado a ellos. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, tomaron de ellos por el pan, por el vino, más de 50 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor a Dios. Amén. Pero yo no hice así a causa del temor a Dios.
El temor a Dios, y este es el segundo punto. El temor a Dios es el vehículo de la obediencia. Amén. El temor a Dios es el vehículo de la obediencia. Ahora, ¿por qué no hizo así? Conforme a lo que venían haciendo los demás. Y él dice, por causa del temor a Dios. Y dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, la sabiduría tiene que ver con las decisiones que tomamos. ¿Qué hacía ser sensible a Nehemías con los demás? El temor a Dios. Es decir, si no hay temor a Dios, si no tenemos ese vehículo, no estamos montados en él, no podemos ser sensibles. O sea, no podemos obedecer, no podemos amar al prójimo como debemos amarlo, ni aún al mismo Dios. Si no hay temor, ahora, ¿de dónde viene el temor a Dios? De saber que Dios, de respetar, tener con lo que uno llama reverencia, o sea, tener respeto a Dios. Nosotros nos vamos a ver siempre como personas, como jóvenes, enfrentados a escenarios donde estamos solos, donde no va a estar nadie. En el internet, ya en el contexto de nosotros, ya nosotros no estamos en el contexto de Nehemías como gobernador, porque nosotros tampoco somos gobernadores, pero nosotros somos, digamos ustedes, jóvenes, personas, ¿verdad? Que estamos expuestos a decisiones en la vida. Decisiones que tienen que ver con las otras personas, o con nosotros mismos. Dice, yo no hice así, yo no hice así. Los demás hicieron, o sea, cuando nosotros no tenemos temor, hacemos lo que los demás hacen. Llevamos una línea. Ah, que él hizo así, yo también hago así. No, mi hermano mayor hizo así, yo también puedo hacerlo así. El hermano de la iglesia que no está bien estaba... mira, lo vi por allá, la hermanita que andaba por allá con aquel, por allá. O sea, yo lo hice así porque lo vi en... Pero Nehemías, ¿qué fue lo que hizo de Nehemías a alguien diferente? ¿Que había qué? Temor a Dios. O sea, esto quiere decir que Dios se había revelado en el interior de Nehemías. Nehemías sabía quién era Dios, que Dios era omnisciente, sabía todo, estaba en todos los lugares. Nehemías sabía que él le tenía que dar cuenta a Dios y por eso no lo hizo así. Nehemías sabía que él era gobernador, pero que quien lo había puesto ahí era Dios. Y a Dios tenía que darle cuenta, no solamente al rey, porque quizás al rey le podía dar cuenta, pero primeramente le tenía que dar cuenta a Dios. Entonces, muy hermosa esta lección, ¿verdad?, de Nehemías. Dice que él no hizo así. En este mundo vamos a encontrar muchos pecados. Vamos a tener oportunidades nosotros como personas de tener una experiencia con el pecado. Jóvenes van a tener de pronto una experiencia de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Se les va a presentar ocasiones donde ustedes van a estar, ni mamá ni papá va a estar, ni el pastor va a estar, ni nadie va a estar que me vea, que me conozca. Pero si hay temor a Dios, no lo hacemos como lo hacen los demás. Sé diferente. Nehemías fue diferente, a pesar de que la mayoría lo hacía normal. Y qué hermoso. Primero, Nehemías en la primera parte se enojó. Y ese enojo lo llevó a ayudar a los demás, a los que estaban viviendo.
Y este segundo punto, ¿verdad? Nehemías, el temor a Dios, el vehículo del temor a Dios donde él estaba, fue el que lo guió a obedecer esto. Mire, hay corriente fuerte en este mundo del pecado sobre los jóvenes. Pero como José también no lo hizo por causa del temor a Dios, Dios quiere formar generaciones de jóvenes con temor. Y este temor no viene de afuera. Este temor viene de adentro del corazón y se refleja en las decisiones que tomamos. Lo que pasa dentro del corazón se refleja afuera en lo que hacemos. Yo no hice así por causa del temor a Dios. Yo no hice como aquel, yo no hice como el otro. Yo hice para agradar a Dios. José salió, dejó la ropa en manos de la mujer de Potifar. ¿Por qué? Porque tenía temor al Señor. Si hay un encuentro con Dios y hay un nuevo nacimiento, hay regeneración en el corazón de un joven, no va a hacer muchas cosas que los demás hacen. Aunque no voy a decir que va a ser fácil, aunque a veces se va a hacer difícil, pero de esta manera es que nosotros agradamos a Dios. Entonces, vamos a seguir mirando. Versículo 16, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí. ¿Dónde? En la obra. O sea, Nehemías no fue un líder que vio trabajar a los demás y él se quedó. Como él era el gobernador, no podía hacerlo. Podía hacerlo. Pero dice, mira, yo estoy comprometido también con esto. Ahora, ¿qué era lo que llevaba a Nehemías? ¿Qué era esta pasión de Nehemías? Era la sensibilidad que tenía Dios, que Dios había puesto en él. Además, 150 judíos y oficiales, los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa, nos ayudaba. Y los que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí, aves. Cada 10 días vino en toda abundancia. Y todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. O sea, Nehemías no quería gastarse eso, no quería hacer uso de eso, y lo podía hacer. Entonces mire lo que dice en el último versículo: acuérdate de mí para bien, Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. O sea, esto parece, a simple vista parece como algo malo, porque Nehemías está diciendo, yo hice esto. Pero sabe que está orando, mire que termina orando. Es más, le está diciendo, Señor, ayuda a este pueblo. Tú sabes que yo también, también hice algo por ellos. Ahora ayúdalo tú. Quedó registrada esa oración. Acuérdate de mí para bien. O sea, él quería seguir, Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. O sea, termina con una oración. Como decir, Señor, para finalizar ahí, orando. Porque en todo dependemos de Él. Nehemías, en esa última oración, lo que se ve es que dependía de Dios. Que aún lo que dice, Señor, acuérdate, lo que yo hice, si tú no te acuerdas de ello, se desbarata otra vez. Pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor, porque la recompensa... Ahora, hay que se ve que Nehemías tenía claro que la recompensa no la iba a tomar él de las personas, sino que la recompensa venía de ¿dónde? ¿Lo tenía claro o no? Que la recompensa venía de arriba.
Él no dijo, Señor, ya yo he hecho esto bueno, ahora yo me merezco sacar algo del pueblo. Acuérdate de mí, Señor, ya tú sabes que yo lo hice. Yo no hice como los demás que se aprovecharon, sino que yo le voy a pedir a Dios, Señor, ya yo lo hice para ti. Ahora tú, acuérdate de mí, Señor. Después que nosotros hagamos algo bueno, tenemos que hacer esta oración, como dice, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que debíamos hacer. Entonces, le damos gracias a Dios en esta noche. Este es un hermoso pasaje, hermoso. Nos enseña muchas cosas y que debemos meditar en esta noche. Debemos meditar nuestra sensibilidad, debemos meditar nuestro temor, debemos meditar que después que nosotros hacemos algo, entonces quizás a veces buscamos como que sacar provecho de eso que hicimos. Entonces nos habló el Señor ahí inmensamente. Yo sé que sí. Tú vas a ser un joven diferente por el temor a Dios. No vas a hacer lo que hacen los demás, las multitudes de jóvenes. No vas a hacer lo que hacen los demás que se equivocan. Y yo le pido al Señor también eso. Y yo pido que oren por mí, por esta parte, Señor, que después que hagamos algo bueno, sea usted, Señor, viéndolo y que sea usted recompensando, pero no nosotros sacando provecho del pueblo. Entonces le damos gracias al Señor. En esta noche meditemos en eso y vamos a orar para que Dios nos ayude en esta parte, que Dios sea ayudándonos y fortaleciéndonos más.